Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva clase de mecánica y termodinámica. Hoy es la primera clase de termodinámica. Vamos a recorrer un poco el capítulo 17 del libro, Temperatura y Calor. En particular, vamos a centrarnos en el significado de equilibrio térmico y cómo hacemos para medir temperatura, los diferentes tipos de termómetro, las diferentes escalas de temperatura, cómo empieza a salir la temperatura absoluta, cómo distinguir calor de temperatura. Y vamos a terminar la clase de hoy hablando un poco de los distintos métodos de transferencia de calor. ¿Sí? Conducción, convección y radiación. Así que bueno, ahí empezamos. En general, como dice acá, en la vida cotidiana uno usa indistintamente, a veces mezclado un poco los conceptos de temperatura y calor. Así que vamos a tratar de esta primera clase de diferenciar bien esos conceptos, ¿está bien? Vamos a ver que el concepto de temperatura pasa algo que al ser tan, digamos, o sea, tan habitual en nuestro lenguaje cotidiano, uno tiene ya una idea muy bastante acabada de lo que es la temperatura, y el calor también, o sea, lo tenemos muy incorporado, ¿está bien? Pero sin embargo van a ver que la definición de temperatura no es algo tan fácil de hacer, ¿está bien? De hecho, en este primer capítulo, hasta tanto no veamos el teorema de Carnot, cuando veamos segundo principio, no vamos a tener una definición clara de temperatura, una definición consistente, y cuando veamos esa definición en el teorema de Carnot, probablemente nos cueste un poco interpretar bien por qué esa es una definición tan robusta, ¿está bien? Hoy vamos a empezar a dar una definición de temperatura, como dice acá, en términos de su medición, ¿está bien? Vamos a ver que uno puede definir la temperatura básicamente mezclamos definición con medición, a partir de las consecuencias que tiene las variaciones de ella sobre ciertas propiedades de la materia. ¿Está bien? Y en particular también vamos a ver cómo el calor se refiere a una transferencia de energía entre dos cuerpos que justamente están a diferencia de temperatura. ¿Está bien? Entonces, el objetivo de la clase de hoy es básicamente definir la temperatura y medirla, identificar la temperatura como aquello que nos permite alcanzar el equilibrio térmico entre dos cuerpos. Y justamente cuando dos cuerpos están a diferente temperatura va a haber un flujo de una cantidad que llamamos calor, y esa cantidad que nosotros sabemos que es una transferencia de energía. Durante mucho tiempo se discutió qué era el calor y cómo se transportaba, ¿está bien? O sea, y este capítulo, así como cuando vimos mecánica del punto, tuvimos que definir magnitudes que nos permitan definir, flojisto, muy bien, Emma, que nos permita describir los movimientos, vimos posición, velocidad, aceleración, luego al tratar de vincular las causas de los movimientos con las consecuencias, definimos los conceptos de fuerza, y después, a partir de tratar de un poco pasar a las versiones integrales de las ecuaciones de Newton, definimos energía, trabajo, impulso y cantidad de movimiento. Cuando pasamos a cuerpos extendidos, bueno, definimos densidad y presión como esas magnitudes, y hoy se agregan las últimas magnitudes que necesitamos para estudiar el comportamiento de sistemas extendidos y cómo describir ese comportamiento en términos de intercambio general de energía. Los últimos conceptos que nos faltan son los que definimos, lo que están definidos en este capítulo, que es temperatura y calor. ¿Está bien? O sea que hoy vamos a ver temperatura y calor, y las clases que vienen vamos a ver ecuaciones de estado y los primer y segundo principio de termodinámica. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, el concepto de temperatura, básicamente, como dice acá, se origina en las ideas cualitativas de cuando uno toca un cuerpo, ese cuerpo está más caliente, más frío, están basadas en el tacto. ¿Está bien? Sin embargo, esa experiencia de
de tocar un cuerpo, de poner en contacto dos cuerpos, unos que están más calientes y otros más fríos, en general son experiencias que involucran tanto los conceptos de temperatura como el calor. ¿Está bien? Entonces, es importante identificar bien cada uno de ellos y separarlos conceptualmente. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a usar para definir temperatura es que, como dice acá, muchas propiedades de la materia que podemos medir dependen de la temperatura. ¿Está bien? La longitud de una barra de metal, la presión de vapor de una caldera, la resistencia eléctrica de un alambre, ¿está bien? El color al que brilla un metal, todas esas cosas dependen de la temperatura y entonces uno puede usar cómo variar esas propiedades para medir la temperatura. ¿Está bien? Vamos a ver en la última clase de esta, o sea, todo lo que vamos a ver de termodinámica lo vamos a tratar como se vio históricamente y porque es el fuerte de la teoría. O sea, termodinámica es una teoría macroscópica en donde saca relaciones generales entre magnitudes macroscópicas, entre temperatura, volumen, presión. Independientemente, esta teoría es consistente e ignora, adrede, la estructura microscópica de la materia. ¿Está bien? O sea, la interpretación de la termodinámica a partir de la estructura microscópica de la materia se desarrolla básicamente a final del siglo XIX y al principio del siglo XX, con Boltzmann, con Maxwell, con dos científicos que hicieron la conexión entre lo que se llama la mecánica newtoniana de las moléculas y la teoría macroscópica termodinámica. Esa área se llama mecánica estadística o termodinámica estadística, y nosotros vamos a ver un esbozo de eso al final de la clase, al final de la materia, en la última clase, cuando veamos teoría cinética de los gases. Acá está explicada una parte en el capítulo 18. Vamos a ver en la teórica toda la termodinámica como una teoría macroscópica y al final lo vamos a vincular con la parte microscópica. Sin embargo, les voy a dar algunos adelantos, cosas que ustedes ya saben, ¿está bien? Probablemente lo conocemos en otras materias o un poco de haber leído, y una de las cosas, y esta reducción la vamos a obtener explícitamente en la última clase, o en la anteúltima, veremos, que la temperatura se relaciona con la energía cinética de las moléculas, ¿está bien? Esto no es obvio, se supo, ya les digo, recién después de 200 años de estudio, a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, y cuando nosotros pensamos en cuerpos a distintas temperaturas, podemos pensar en cuerpos en donde las moléculas tienen más energía cinética, punto. Digamos, cuanto más energía cinética tienen, más temperatura están. ¿Está bien? Acá lo ven en el capítulo 18, nosotros vamos a ver en la última clase. ¿Está bien? Entonces, una forma, como dice acá, de medir temperatura es estudiar alguna propiedad de un sistema que podamos medir y de alguna manera calibrarlo con experimentos. Está bien, acá hay un ejemplo típico de lo que se llama un termómetro de mercurio o etanol, es decir, tiene acá un fluido que está en un recipiente muy finito, en un vaso capilar, y en el cual justamente, aprovechando que los materiales se dilatan cuando se calientan, se dilatan con la temperatura, entonces uno asocia distintas longitudes a distintas temperaturas. ¿Está bien? Uno lo puede hacer acá tanto con como dice acá en este ejemplo, con un termómetro de mercurio, de etanol, o también, digamos, puede medir, por ejemplo, la presión de un gas contenido en un volumen constante. ¿Está bien? Si uno tiene un gas en un volumen constante, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión. También a medida que se le da calor, eso aumenta la presión. Entonces, midiendo la presión, puede también medir la temperatura. Y también hay otras propiedades como, por ejemplo, como les conté antes, la resistencia eléctrica de los metales conductores varía con la temperatura. Entonces, si uno calibra
esa variación con mediciones específicas, entonces uno puede fabricarse un termómetro, ¿está bien? Entonces, típicamente, para medir la temperatura de un cuerpo, lo que hace es poner este termómetro, este artefacto que varía alguna propiedad física, en contacto con el termómetro y los deja interactuar, ¿está bien? Hasta que la temperatura se estabiliza, ¿está bien? Cuando eso se estabiliza, se lee, digamos, decimos que de alguna manera el conjunto entre el sistema que queremos medir temperatura y el termómetro llegan a un equilibrio y ya vamos a ese estado de equilibrio térmico, ¿está bien? Porque ya no hay más cambios, decimos que llega al equilibrio, ¿sí? Entonces el contacto entre esos dos materiales puede ser directo, puede estar mediado por algún otro material, que depende de las propiedades para conducir el calor, podemos clasificar esos materiales como aislantes o conductores, dependiendo si son mejores o peores conductores del calor. Y por supuesto, saben que en esta materia siempre tenemos una versión ideal para todo. Podemos hablar de un conductor ideal o de un aislante ideal. En particular, un aislante ideal es un material que no pone ningún tipo de resistencia a la conducción del calor. ¿Está bien? Entonces, en este sentido, lo que están dadas es las condiciones para enunciar lo que se conoce como la ley cero de la termodinámica, que es un resultado experimental que no puede deducirse, es bastante simple de entender, pero está bueno enunciarlo porque de alguna manera nos da una idea de cómo se establece el equilibrio térmico, ¿está bien? Entonces, supongamos que tenemos dos sistemas, A y B, tres sistemas, A, B y C, ¿está bien? Tres sistemas termodinámicos. Quiere decir que tenemos tres objetos que tienen una masa extendida en un dado volumen y que en principio podrían o no intercambiar calor entre ellos, ¿está bien? No están en equilibrio térmico, o sea que estarían a distintas temperaturas, y uno en principio lo que hace es, como está en este dibujo que está acá, el 17.2, ¿sí? Separar por un aislante los sistemas A y B, o sea, no permitir que los sistemas A y B intercambien, estén en contacto térmico en forma directa, y sí ponernos en contacto a través de un conductor de calor con un sistema C. Es decir, uno deja que una barra que llamamos C interactúe tanto con A como con B. ¿Está bien? Entonces uno lo deja, y si estos sistemas pueden entonces ahora intercambiar calor, va a llegar un momento en que el sistema C se equilibre con el sistema A y el sistema C también se equilibre con el sistema B. ¿Está bien? Entonces, una vez que llegamos a ese sistema de equilibrio, donde el sistema C está equilibrado con A y con B, entonces, si uno cambia este setup experimental, saca esta pared verde aislante que está en el medio y pone una pared conductora, y entre los sistemas A y B y el sistema C pone un aislante, es decir, que ahora los sistemas A y B pasan a interactuar entre sí y dejan de interactuar con el sistema C, entonces uno lo que observa es que estos sistemas ya están en equilibrio, que al haberse equilibrado por separado con el sistema C, también están en equilibrio entre ellos, o sea, no hay transferencia, no hay ningún cambio medible en los sistemas A y B. ¿Está bien? ¿Se escucha el helicóptero que pasa por mi casa? No. No, profe, no se escucha. Buenísimo. Bueno, entonces, si inicialmente el postulado de esto, digamos, el postulado, lo que uno observa experimentalmente, que lo postula en general, es que si inicialmente C está en equilibrio con A y con B, entonces los sistemas A y B también están en equilibrio térmico entre sí. Y este resultado se llama la ley cero de termodinámica. ¿Está bien? O sea, esto de alguna manera es importante porque supongamos que C, esta barra C que tenemos abajo, es un termómetro. Entonces, en la primera parte del experimento, cuando estamos poniendo el termómetro en contacto con A y con B, lo que estamos haciendo es equilibrar tanto A como a B con el termómetro. Entonces, estamos midiendo la temperatura, ¿está bien? Y cuando medimos la temperatura de ambos, esto lo que nos está diciendo es que si los sistemas A y B están en equilibrio es porque ambos tienen la misma temperatura. ¿Está bien? Entonces, y fíjense que de alguna manera
digamos, en esto, como dice acá, esto me parece que es importante, en esto radica la utilidad de los termómetros. Un termómetro lo que hace básicamente es medir su propia temperatura, ¿está bien? Pero cuando está en equilibrio térmico con otros. Es decir, en este proceso de interacción, en este proceso de medición, no es un proceso de medición que es aséptico de lo que estamos midiendo. Si el proceso de medición interfiere con el objeto medido, ¿sí? O sea, lo que hacemos para medir la temperatura justamente es poner el termómetro, dejar que se equilibre la temperatura, y una vez que el termómetro está en equilibrio con el objeto que lo queremos medir, entonces ese termómetro mide su propia temperatura, pero como está en equilibrio térmico con el objeto de medición, que en este caso son el sistema A o el sistema B, entonces decimos que el sistema C está midiendo la temperatura del sistema A. ¿Está bien? Esa es la forma que tenemos de medir temperatura, a partir del concepto de equilibrio térmico. Entonces, desde un punto de vista termodinámico, la temperatura es una magnitud que nos dice, que nos da la información de que un sistema va a estar en equilibrio térmico con otro. ¿Está bien? En el sentido de que dos sistemas que están a distintas temperaturas no van a estar en equilibrio térmico porque van a intercambiar calor hasta que sí lo estén. ¿Sí? Entonces, para poder, de alguna manera, tener un dispositivo y poder medir bien temperatura, necesitamos tener un termómetro que funcione, que podamos asignarle distintos valores de temperatura. Entonces, la forma usual de diseñar un termómetro es tomar dos puntos de referencia y asumir una escala lineal. ¿Está bien? Entonces, uno sabe, a partir de la experiencia cotidiana, que, digamos, tomo los puntos de referencia tomados más habitualmente son, por ejemplo, si yo tomo a la presión atmosférica en el momento en el cual el hielo se empieza a derretir, ¿está bien? Entonces, si medimos la temperatura con un termómetro como cualquiera de los demás arriba, ¿está bien? Como cualquiera de estos dos, medimos la temperatura en ese punto y le asignamos al punto de fusión del agua un valor, por ejemplo el valor 0, y al punto de evaporación o de ebullición del agua a presión atmosférica el valor 100, ¿está bien? Y dividimos toda la escala intermedia en 100 valores, entonces estamos ante la escala de temperatura que usamos habitualmente en la mayoría de los países, que es la escala de temperatura centígrado Celsius. ¿Está bien? Bueno, acá les muestra que uno puede hacer termómetros de distintas maneras, por ejemplo, aprovechando que dos metales distintos se contraen o se expanden de distinta manera. Entonces uno pone dos metales pegados, los pone en forma de espiral, y cada vez que intercambia calor con el extremo, esto se enrosca de una cierta manera y tiene un termómetro como el de que acá, en donde lo puede asociar a una aguja que gira. ¿Está bien? O típicamente, como dice acá, los termómetros más precisos son termómetros de resistencia, en el cual se mide la resistencia eléctrica de un cierto material, en general bobinado, en un alambre finito, ¿sí? O sea, lo que hace es se inyecta corriente, se mide la diferencia potencial, como la que medimos entre los extremos de un enchufe, y que ustedes van a ver con más detalle toda la física de esto cuando cursen electromagnetismo y ópticas, la segunda parte de la última física que van a ver en la carrera, y puede usar los cambios en la resistencia para medir temperatura también. ¿Está bien? Y si no, como vamos a ver un poco al final del capítulo, los cuerpos emiten calor por radiación, ¿está bien? Por radiación electromagnética. También, esto lo van a ver en detalle cuando vean electrodinámica y óptica, ¿está bien? Pero la radiación electromagnética es una onda que se propaga en el vacío y que esa onda, una cierta longitud de onda, es visible y a lo que son sensibles los ojos, lo que llamamos la luz visible, pero también como es el espectro electromagnético puede ser no visible, puede estar por debajo del rojo, y es lo que se llama radiación infrarroja, o por arriba del violeta, es lo que llamamos la emisión ultravioleta. ¿Está bien?
y típicamente los cuerpos a temperatura ambiente emiten una radiación infrarroja, que es la que ahora, digamos, no, la que usan los termómetros que nos meten cada vez que entramos en un lugar cerrado para medir la temperatura. ¿Está bien? Creo que acá hay un ejemplo de esto. Sí, pero ya todos ahora lo tenemos presente. ¿Está bien? Entonces, esos son como distintas formas de medir la temperatura. La otra escala de temperaturas que es usual si uno vive en Estados Unidos, ya creo que ya no se usa oficialmente en Inglaterra. En Inglaterra pasó a adaptar, si no me equivoco, alguien más informado que yo me podrá desmentir, la temperatura Fahrenheit, ¿está bien? La temperatura Fahrenheit por razones históricas, le asigna, también toma como referencias el punto de congelación del agua y el de ebullición. En realidad ha tomado otras referencias, por eso tiene otros valores, ¿está bien? Pero la idea de la escala de temperatura Fahrenheit era hacer una escala de temperaturas que sea siempre positiva, y le asignaron el cero absoluto a la temperatura más baja que podían medir en aquel momento. Ahora la temperatura Fahrenheit básicamente le asigna 32 grados Fahrenheit al punto de congelación del agua y 212 Fahrenheit al punto de ebullición. Es decir, que teniendo esas mismas referencias, diciendo que las dos escalas son lineales, uno puede obtener una transformación lineal entre una escala y la otra. Acá Meli dice, las tiritas que se usaban hace 20 años para medir temperaturas y tenían caritas, ¿sabés que no las sé? Nunca las vi. Meli, no las conozco. Perdón, no las conozco. A mí siempre me midieron con los termómetros de mercurio. ¿Está bien? Así que bueno, pero si alguno tiene y quiere sacar una foto y mandarla al foro, bienvenida, digamos. Bueno, entonces, fíjense entonces que ahora, básicamente, si yo hago 212 menos 32, eso me da 180, ¿no es cierto? Es decir, que para lo que en la escala centígrada son 100 grados, en la escala Fahrenheit son 180 grados. ¿Está bien? Eso da una relación de 100 sobre 180 o de 5 novenos. Es decir, que un grado Fahrenheit equivale a 9/5 de grados centígrados o un grado centígrados a 5 novenos de grado Fahrenheit. ¿Está bien? O sea que en un grado centígrado básicamente entran casi 2 grados Fahrenheit. ¿Está? Y además está corrido en 32. O sea que haciendo esta relación lineal, uno llega a esta relación. Si uno conoce la temperatura en grados centígrados, puede sacar la temperatura en grados Fahrenheit y viceversa. ¿Está bien? Son dos relaciones lineales bastante sencillas. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Sí. Buenísimo. Bueno, hoy es una clase que básicamente tiene poca complicación matemática, así que en ese sentido es una clase bastante tranqui, digamos. ¿Sí? Igual son conceptos que, al menos el de temperatura y calor, que uno tiene que ir asentando con tiempo, creo yo, no sé. Sí, totalmente. El de calor va a ser un poco más sencillo. El de temperatura es algo que vamos a ver que tiene sus vueltas, digamos, porque como yo te decía, si vos te fijas, acá hasta ahora, digamos, como lo estamos viendo, no tenemos una buena definición de temperatura. Simplemente la temperatura la podemos determinar a partir de variaciones de otras propiedades cuando ese objeto intercambia calor. ¿Está bien? Entonces la temperatura sabemos que es algo que dos cuerpos tienen la misma temperatura cuando están, digamos, yo pongo dos cuerpos, yo sé que tienen la misma temperatura porque los pongo así juntos y no pasa nada, digamos, ¿está bien? Pero si pongo dos cuerpos y uno se dilata y otro se contrae hasta que no cambian más, entonces interpreto que el que se está dilatando está absorbiendo calor, entonces estaba más frío, y entonces hay un proceso ahí combinado de transferencia de calor y temperatura. ¿Está bien? Pero sí, entonces sabemos que hay ciertas magnitudes físicas que varían con la temperatura y esas las usamos para medir en procesos en los cuales siempre se intercambia calor. ¿Está bien? En principio la temperatura ahora nos aparece como procesos solamente vinculados a
al intercambio de calor. Después vamos a ver que se va a meter el trabajo, y bueno, los que ya vieron termodinámica en química ya lo saben, lo que vieron en la secundaria o en el CBC, y entonces uno después puede combinar todo y formular el primer principio de termodinámica, en donde además del calor entra la energía interna y entra el trabajo, ¿está bien? Pero bueno, vamos siguiendo. Entonces, como vemos acá, y esto es más o menos fácil de darse cuenta, es decir, o de pensar, para mí, ¿qué me garantiza que si yo agarro dos objetos distintos para medir temperatura, dos termómetros, ¿está bien? Un termómetro de infrarrojos, un termómetro de resistencia, un termómetro de mercurio, y yo lo calibro en 0 y en 100, me molestan los helicópteros. Hay helicópteros. ¿Ustedes no los escuchan? No, para nada. Buenísimo, buenísimo. A mí me sacan de concentración. Así que, y eso me preocupa. Bueno, ahora un poco me tranquiliza en algún punto, porque me avisa, el mes que viene, ahora en noviembre, los vecinos van a empezar una obra. Yo arreglé para tratar de que no hagan ruido hasta ahora, pero espero no tener mucho ruido de que están tirando abajo paredes en la mitad de las clases. Así que bueno, por eso estoy preocupado con el tema de los ruidos. Pero bueno, me estoy adelantando a algo que tiene sentido. Así que bueno. Bueno, ruido de helicóptero. Bueno, antes de pasar con esto les cuento que acabo de ver de vuelta, pusieron, no sé si todos tienen Netflix o no, pero pusieron Apocalipsis Now en Netflix. Y empieza peliculón, empieza con una imagen en donde digamos, el inicio de la película empieza con un sonido de helicópteros que se funde con un ventilador de techo. Así que bueno, eso, estoy un poco desconcentrado. Bueno, seguimos con esto, ¿está bien? Entonces, lo que les decía, si no la vieron, véanla porque está buenísima la película. Y después, si quieren, hacemos una clase de discusión de Apocalipsis. No, mentira. Bueno, entonces yo hago dos termómetros, los calibro cuando se me funde el hielo a temperatura a presión atmosférica, y cuando se me evapora el agua a presión atmosférica, le pongo 0 y 100, les pongo una barrita, digamos, le hago una escala lineal entre ambos, pero ¿cómo sé que dos termómetros miden exactamente igual a temperaturas intermedias y no miden cosas distintas? Digamos, ¿en qué termómetro confío más? ¿Está bien? Entonces a uno le gustaría tener una escala de temperatura que no dependa de las propiedades del material. ¿Está bien? Y eso no lo vamos a tener justamente hasta que podamos tener una definición de temperatura que sea independiente del material, y eso lo vamos a tener recién con el teorema de Carnot. ¿Está bien? Y la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? Pero mientras tanto, hay ciertos termómetros que son bastante independientes de las propiedades específicas del material. Esos termómetros son los termómetros de gas. ¿Está bien? Lo que les cuento son resultados experimentales, así que simplemente se los estoy contando. ¿Está bien? Pero si uno agarra un termómetro de gas, se agarra un gas diluido, ¿sí? Y lo tiene a volumen constante, uno puede medir, como ya les dije, y ustedes se lo imaginarán si tienen en la cabeza la ecuación del gas ideal, uno puede usar la presión de un gas a volumen constante como medidor de la temperatura. ¿Está bien? Entonces, si uno agarra un gas de este tipo, lo calibra de vuelta a 0 y a 100, ¿está bien? Y grafica las mediciones de temperatura en función de la presión que mide, ¿está bien? Y los hace con distintos gases y distintas cantidades, y uno grafica la presión en función de la temperatura para este tipo de termómetros. Siempre lo importante es que el gas que tenga en el contenedor esté bien diluido. Uno ve que durante un buen rango la presión
y la temperatura sigue una escala lineal, y bueno, si uno sigue bajando la temperatura, la presión va disminuyendo, en un momento el gas deja de ser gas, ¿está bien? Entonces ya no sirve más ese termómetro, pero si uno extrapola con línea punteada esas líneas de presión, observa que todas se cortan, se podrían cortar en distinto lugar, pero todas se cortan en el mismo lugar, a una temperatura que es en menos 273.15 grados centígrados. ¿Está bien? Resulta ser que se puede verificar experimentalmente que no hay temperatura más fría que esa. ¿Está bien? O sea, no hay temperatura más baja que esa, que ese es un límite absoluto de la temperatura. Entonces, es lo que se llama el cero absoluto. Y entonces, si uno usa la escala centígrada, pero desplazada hacia el cero absoluto, tiene lo que se llama la escala Kelvin de la temperatura, en función, en homenaje al físico inglés Lord Kelvin, que vivió entre estos años. ¿Está bien? No solo en la Tierra, en ningún lado del universo, hasta donde uno conoce, no hay una temperatura más baja que esa. ¿Está bien? De hecho, es una temperatura en la que uno se suele acercar asintóticamente, pero no, digamos, te puedes poner lo más bajo que quieras, pero nunca te terminás de acercar. Es decir, no hay temperatura más baja que el cero absoluto, que la menos 273,15 grados centígrados. Sí. A mí en INO un profesor me había comentado que todo esto por matemática, ¿no? Sí. Que al parecer debajo del cero absoluto, como que esas temperaturas empezaban como que la materia se empezaba a comportar raro y empezaban a actuar como si estuvieran más calientes que con las temperaturas más altas del calor, y me re mareé y no entendí nada. No sé Mirá, si es que me dijo, me estoy tipo, no asustando. entiendo lo que... Lo estás asustando, Rodrigo. Sí, o sea, perdón. Digo, no hay Por lugar, ahí es algo que hasta no donde yo sé. sé, hasta donde yo sé y donde he leído, no hay temperaturas, no se han medido temperaturas más bajas que el cero absoluto. No se conoce. Claro, así como no hay velocidades más altas de la velocidad, digamos. O sea, no se puede acelerar nada más rápido que la velocidad de la luz. No hay temperaturas más bajas que el cero absoluto. ¿Está bien? Y lo que sí pasa es que cuando vos te acercás al cero absoluto, la materia se comporta, o sea, cerca del cero absoluto, las leyes físicas que estamos viendo acá, la física clásica no es una buena teoría para describir la materia cerca del cero absoluto, hay que describirla con otra teoría que se llama la teoría cuántica, la mecánica cuántica o la teoría cuántica de la materia, ¿está bien? Que rige muchos procesos de física y de química. Ok. ¿Está bien? Por ejemplo, una de las cosas que son súper interesantes, vamos a ver un poco hoy en la clase pasada, que la materia tiene distintas fases. ¿Está bien? Las fases o estados de la materia, los que más conocemos somos sólido, líquido y gaseoso. ¿Sí? Y que a ciertas combinaciones de presión y de temperatura se dan lo que se llama transiciones de fase, o sea, cambios macroscópicos. Cambios macroscópicos notables en el estado de la materia. Bueno, por ejemplo, el hielo se derrite, ¿está bien? Pasa de ser sólido, pasa de ser líquido. Esos cambios de fase, también hay cambios de fases, que hay estados de la materia o fases de la materia que no son esas tres, ¿está bien? Por ejemplo, cuando en los sólidos, básicamente toda la estructura molecular está organizada en estructuras cristalinas. ¿Sí? Eso lo deben ver un poco en química, supongo. Y cuando uno somete a un metal o un material sólido a distintas presiones, puede tener cambios de fase que se llaman topológicas, es decir, cambios en donde la organización cristalina de las materias cambia la forma que está, en la forma que se organiza. ¿Está bien? O sea, pasa de ser paralelepípedos a ser otro tipo de formas, digamos. Y uno de los cambios... Profe, ¿esos serían los distintos tipos de sólidos que se pueden encontrar? Son distintas fases. Por ejemplo, el carbono puede ser fullereno o puede ser diamante, digamos. ¿Está bien? Claro, sí. Pero también hay estados de la materia que se conocieron
justamente en este siglo, vos podés tener, cuando vos bajás la temperatura, lo que se llaman las transiciones superconductoras. Todos allá oyeron hablar de la superconductividad, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O estoy... ¿Oyeron hablar de la superconductividad o no? No, ok. Bueno, vos no sé si sabes que cuando yo quiero conducir eléctricamente por un material, hay materiales, y esto lo van a ver de vuelta, me parece que estuviera haciendo propaganda para lo que es la física 2 para biólogos y geólogos, o sea, electromagnetismo y óptica, ¿está bien? Que es que cuando yo quiero conducir material conducir electricidad por un material, hay materiales que son mejores conductores que otros, que típicamente los metales, ¿está bien? De hecho, los mejores conductores de electricidad, ya vamos a ver en un rato, también son buenos conductores de calor, ¿está bien? Y es porque tiene que ver con que los electrones se pueden mover libremente. Lo que conocemos como electricidad es el flujo de cargas, y típicamente una estructura en los materiales viene dado por el flujo de electrones. Ok, yo no sé eso, yo desconozco lo que te decía tu profesor de INO, Meli. Hasta donde yo sé, no hay temperatura más baja que el cero absoluto. ¿Está bien? Pero lo que le quiero mostrar es que es curioso, y entonces, los materiales uno los puede caracterizar por su resistencia eléctrica. Es decir, dada una fuerza eléctrica, que ahora también sabemos que la fuerza eléctrica es conservativa, entonces la podemos asociar a una diferencia de potencial, que es el potencial eléctrico. ¿Está bien? Esa diferencia de potencial son los 220 volts que tenemos en los enchufes. ¿Está bien? Entonces, tenés una conducción eléctrica. ¿Está bien? Entonces, los materiales son mejores conductores cuanto más baja es la resistencia eléctrica. ¿Sí? Ahora, justamente hay ciertos materiales, cuando vos les bajás mucho la temperatura, se vuelven superconductores, es decir, que conducen electricidad prácticamente con resistencia nula. Y eso está bueno porque uno, cuando tiene corrientes muy grandes, puede hacer unas bobinas que generan campos magnéticos muy grandes. ¿Está bien? Entonces, con material superconductor uno puede construir campos magnéticos grandes, ¿sí? Y con esos campos magnéticos grandes puede hacer, por ejemplo, los trenes que levitan. ¿Está bien? Habrán visto que en Japón hay algunos trenes que son trenes que van levitando. Para que esos trenes leviten, tiene que haber una fuerza que compense el peso enorme de los trenes, y esa fuerza se logra con imanes súper grandes, súper potentes, y para poder tener un campo magnético tan potente se hace con materiales superconductores. ¿Está bien? Parece magia, pero es ciencia, es la ciencia que están estudiando ustedes. ¿Está bien? Así que eso pasa. Sí, no, el tren bala no es un tren. Los trenes balas o los trenes de alta velocidad son trenes que van rápido, pero que no tienen esa tecnología, porque esa tecnología es muy cara de sostener en grandes extensiones, ¿está bien? O sea, vos la podés lograr, pero no son tecnologías baratas. Por eso el tren bala anda con... básicamente lo que hacen es tratar de disminuir el rozamiento lo más posible, tratar de evitar de tener una alineación perfecta de las vías, y logran velocidades del orden de 300 kilómetros por hora. Hace poco salió una noticia que se descubrió un material superconductor a temperatura ambiente. ¿Está bien? Es decir, una combinación de material bastante rara que puede superconducir a temperatura ambiente. Siempre ese fue uno de los objetivos. ¿Está bien? Porque si uno pudiera tener un material superconductor a temperatura ambiente, podría ser trenes o sistemas de transporte en el cual casi no perdés energía por rozamiento. ¿Está bien? El tema es que para poder superconducir a temperatura ambiente tenés que someter la materia a unas presiones que son enormes, que también son condiciones de laboratorio. Pero bueno, son todas cosas que estudian la gente que estudia ciencia de materiales. ¿Está bien? En materiales también es una parte disciplinaria que estudian gente de física, de química, de ingeniería, etc. ¿Está bien? Así que bueno, eso es como curiosidad un poco. Pero eso, venía acá porque eso pasa cerca del cero absoluto.
¿Está bien? Bueno, cerca del cero absoluto son los primeros materiales superconductores que se descubrieron. Después se descubrieron combinaciones que se vuelven superconductores, los que se usan para los trenes de levitación magnética. Se llaman maglev esos trenes. Si ponen alguien seguro puede pasar un link de Wikipedia, digamos. Magnetic Levitation. Bueno, ya me perdí lo que está diciendo. Los materiales se vuelven superconductores más o menos a menos 150, menos 170 grados centígrados. ¿Está bien? Así que bueno. Entonces, hay un cero absoluto, ¿sí? Y entonces si uno, la escala centígrada la corre hacia el cero absoluto, tiene lo que se llama la escala Kelvin de temperatura. ¿Sí? De hecho, en la ecuación del gas ideal, ahí está muy bien Pilar, ya poniendo el primer link, muy bien. Si la temperatura que ustedes usan en la ecuación del gas ideal, P por B igual a NKT, es la temperatura media en escala Kelvin. ¿Está bien? Bueno, como siempre, acá en el libro tiene buenos ejercicios. Ahora, si uno tiene la escala Kelvin, como básicamente acá está implícito que a temperatura cero la presión es cero, entonces si uno quiere calibrar un termómetro usando la escala Kelvin, no necesita entonces dos puntos de referencia y necesita un solo punto, ¿está bien? O sea que para tener un termómetro de gas diluido, un termómetro de gas ideal, se usa para calibrarlo asumiendo que la presión es directamente proporcional a la temperatura, o sea que el cociente entre dos temperaturas es el mismo cociente que entre dos presiones, ¿está bien? Se usa básicamente un solo punto de referencia y por razones de, como dice acá, de precisión y de capacidad de reproducción, el punto elegido es el punto triple del agua, ¿está bien? Es un punto en el cual conviven el agua en estado líquido, sólido y gaseoso. Eso se da a una temperatura que está un poquito corrida de los 0 grados centígrados, o sea, un centésimo grado centígrados, pero a una presión más baja que la atmosférica. ¿Está bien? 610 pascales. ¿Está bien? Eso es básicamente 6 milésimos de atmósfera. ¿Está bien? Entonces, con esta calibración, uno puede medir la temperatura en la escala Kelvin en función de la temperatura del punto triple y de la presión del punto triple. ¿Sí? Bueno, acá hay una equivalencia entre distintos puntos de referencia, el agua hierve y el agua se congela, la solidificación del dióxido de carbono, la licuación del oxígeno y el cero absoluto entre las escalas Kelvin, Celsius y Fahrenheit. ¿Está bien? Así que acá lo pueden repasar un poquito. Oh, el oxígeno se licúa, sí, el oxígeno se licúa. ¿Está bien? Y mira, se licúa menos 183 grados. ¿Está? Perdón, Pablo, ¿podrías repetir lo de la ecuación de la temperatura triple que me quedó ahí medio colgando? Sí. Lo que decía es lo siguiente, que cuando vos pasás a la escala Kelvin, fíjate que acá lo que está implícito es que en el cero absoluto la presión es cero. ¿Está bien? Entonces, antes para calibrar un termómetro necesitabas dos puntos y usábamos el punto de fusión del hielo y el de evaporación del agua. ¿Está bien? Pero acá, como a temperatura cero, directamente la presión es cero, entonces cuando vos tenés un termómetro en escala Kelvin, entonces como ya en el cero coincide, necesitas solamente otro punto para calibrarlo. Ok. Entonces los termómetros de gas diluido, básicamente la temperatura es directamente proporcional a la presión. ¿Sí? Que la temperatura sea directamente proporcional a la presión es que para temperatura y presión vale la regla de 3 simple. Es decir, que si se duplica la temperatura, se duplica la presión, o se triplica. Es decir, que el cociente entre dos temperaturas es equivalente al cociente de dos presiones. Entonces, simplemente se calibran usando un solo punto de referencia. Y ese punto de referencia, como dice acá, por cuestiones de reproducibilidad, pueden rebobinar esta parte cuando la pueden rebobinar y la pueden escuchar varias veces, me hacen un meme, es el punto triple del agua. ¿Qué es el punto triple del agua? Es un punto en el cual coincide el agua, pueden coexistir hielo, agua y vapor de agua.
¿Está bien? O sea, experimentalmente, si vos ponés, estás a temperatura 0,01 grado y pones un ambiente controlado, te bajás la presión de la atmosférica, más o menos 6 milésimos de atmósfera, o sea, 610 pascales, a esa temperatura y esa presión conviven, como dice Rodri, conviven en armonía el hielo, el agua y el vapor de agua. Ese punto se lo conoce como punto triple del agua, y básicamente son en temperatura en grados Kelvin, 273.16 grados Kelvin, y corresponde a 610 pascales. ¿Está bien? Es decir, que en un termómetro de gas diluido, vos podés usar la temperatura del punto triple, la presión del punto triple, para, dada una presión de tu termómetro de gas, calcular la temperatura. Básicamente eso. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, buenísimo. Me tienta estudiar física, pero no saldría, eso no saldría bien. ¿Por qué no saldría bien? Mirá, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, esta parte la voy a saltear un poco. Si ustedes, me interesa centrarme un poco en lo de después. Es la parte de expansión térmica, ¿está bien? Uno puede caracterizar la expansión de los materiales en función de la temperatura, ¿está bien? Y la diferencia entre lo que se expande un material y la diferencia de temperatura lo puede poner en términos de un coeficiente que se llama el coeficiente de expansión térmica. Puede hablar de un coeficiente de expansión térmica lineal o el coeficiente de expansión térmica de volumen. ¿Está bien? Y bueno, depende de cómo se expanden los materiales con la temperatura, también depende cómo varía su densidad con la temperatura, y eso, digamos, esa propiedad que a veces no es lineal, hace que, por ejemplo, el hielo sea menos denso que el agua a 4 grados centígrados, ¿está bien? Y eso es lo que nos hace que floten los icebergs, ¿está bien? Y lo que después vimos, cuando vimos flotación, que uno, digamos, a partir de cuánto flote de un cuerpo, uno puede sacar cuánto vale la densidad relativa de un cuerpo y el líquido en el cual está sumergido. ¿Está bien? ¿No se necesita INO para mecánica y termodinámica? No, para mecánica y termodinámica no se necesita INO. Todo lo que vemos acá, lo único que necesitamos es un poquito de matemática. ¿Está bien? Así que, y si se pierden con algo, me preguntan. ¿Está bien? Por supuesto, si viste algo, como dicen acá, bueno, sobro en esa conversación. Me estoy metiendo en un chat que no me corresponde, así que sigo. Bueno, acá es lo que le decía del agua, ¿está bien? Paso, se los dejo para que lo lean y pasamos un poco a calor. ¿Sí? Entonces, el calor es la otra parte de lo que estamos viendo. También uno sabe que si yo tengo dos objetos, uno más caliente y otro más frío, y los pongo en contacto, el más caliente se enfría y el más frío se calienta. ¿Está bien? Después vamos a volver a este ejemplo un montón de veces. Sobre todo cuando veamos en la segunda ley de termodinámica. Pero acá los hace con un ejemplo. Si yo meto una cuchara, una cuchara fría en una taza de té caliente, la cuchara se calienta, el café se enfría hasta que llegan a un equilibrio térmico. ¿Está bien? Entonces, cambia la temperatura. Este tipo de fenómenos se estudió durante muchos años, y entonces siempre lo que se interpretó es que si el que está más caliente se enfría, el que está más frío se calienta, probablemente haya algo que pasa del más frío al más caliente y viceversa, ¿está bien? Y ese algo se denominó calor, y durante mucho tiempo se pensó que el calor era una sustancia física, y se la trató de medir, ¿está bien? Y no hubo forma de medirla, ¿está bien? Pero no es trivial darse cuenta de eso, digamos. Tampoco es trivial el concepto de calor, aunque sea bastante ubicuo y que sea, de alguna manera, lo conozcamos en nuestra vida cotidiana, ¿está bien? Entonces, hoy sabemos que el calor es directamente una forma de transferir energía.
señor flojisto, como dice acá Emma, muy bien, y el que estudió, y después vamos a volver a esto cuando veamos primera ley, la relación entre el calor y la energía, y se dio cuenta que el calor era una forma de energía, fue un científico inglés que se llamó James Joule, y que fue hecho Sir por la reina de Inglaterra, ¿está bien? A través de un experimento como este experimento también vamos a volver con el tiempo, ¿está bien? En donde básicamente tenía un dispositivo en el cual hacía caer varias pesas de distinto tamaño y distinto material. Esas pesas hacían girar un eje, ese eje movía un par de paletas, en donde podía poner agua o distintos fluidos, y él pudo de alguna manera relacionar que el trabajo realizado por la pesa al caer, que ya sabemos que es una variación de energía potencial, estaba directamente relacionado con la diferencia de temperatura que medía en este recipiente. ¿Está bien? O sea, había el trabajo, entonces si lo que me incrementa la temperatura, digamos, yo también, uno puede incrementar la temperatura por una transferencia directa de calor. ¿Está bien? Vamos a ver que en este experimento, entre un par de clases, está el corazón de la primera ley de la termodinámica. ¿Está bien? Pero que básicamente, si yo puedo incrementar temperatura por calor o por trabajo, entonces el calor tiene que ser una forma de energía. ¿Está bien? Y el calor es una forma de transferir energía. Y uno no puede entender directamente calor hasta que no entiende, no es que lo puede entender, sí lo puedes entender de esta manera, pero después, cuando uno... ¿se me está cortando? A mí se me cortó, pero no sé si fue mi wifi o a todos les pasó. A mí No, también fui se yo. me cortó un No, poco. a mí también. Sí, se cortó. Sí, se cortó. Me pareció que la conexión es inestable, así que sigo. Lo que les quiero decir es que a partir de ese experimento se puede entender del experimento de Joule, que es súper importante, se puede entender que el calor es una forma de transferencia de energía. Está directamente vinculado con la energía. ¿Está bien? Y esto lo vamos a ver bien en detalle cuando anunciemos el primer principio de la termodinámica. Pero si después uno quiere pensar a nivel microscópico, si uno piensa que cualquier sistema extendido, ya sea gas o líquido o incluso sólido, está compuesto por átomos o por moléculas, entonces el calor es una forma de energía que está transferida a lo que llamamos los grados de libertad interno de mi sistema. Es decir, uno transmite energía que se convierte en movimiento de las moléculas, ¿está bien? Y esa energía que uno, digamos, esa energía cinética asociada a las moléculas, vamos a ver que va a ser la energía interna del sistema, ¿está bien? Y cuando uno transfiere calor, básicamente por poner en contacto un cuerpo caliente en contacto con un cuerpo frío, básicamente está transmitiendo vibraciones de la molécula de un cuerpo al otro, pero a grados de libertad que uno no puede ver. ¿Está bien? Que son internos, que no se manifiestan como algo externo necesariamente, se manifiestan globalmente como la temperatura. ¿Está bien? Entonces, esa forma de transferir energía es lo que llamamos calor. Y como ven, tampoco es un concepto trivial. Si bien uno puede tener una descripción en términos de cantidades que sabe que está asociada a temperatura, su comprensión última no es tan trivial. Hoy empezamos con esto, después, digamos, estos conceptos se van a ir desplegando a lo largo de todo lo que nos falta de la teórica, ¿está bien? Profe, y cuando Sí. ponele tenés algo, no sé, una bandeja muy fría y lo pones en una superficie que está a otra temperatura y después explota, ¿viste? El vidrio cuando pasa de algo muy frío después estar caliente. Claro. ¿Tiene que ver con todo esto o cuál es la explicación? Sí, porque vos ahí, digamos, vos cuando... Eso, digamos, tiene que ver con que vos le estás dando energía, digamos. Entonces, sí, macroscópicamente, eso también, si querés, tiene que ver un poco con los cambios de fase, que lo vamos a ver ahora, digamos. Cuando vos le das energía en forma de calor, las moléculas se empiezan a mover cada vez más. Si vos no pensás en términos moleculares, se empiezan a agitar cada vez más, digamos. Ahora, cuando vos le aplicas a un sólido en un momento, la energía que le estás dando le sirve a las moléculas para romper los vínculos que las mantienen en una estructura cristalina,
y se produce una transición de fase a una estructura, a un estado más desordenado, que es el estado líquido. ¿Está bien? Pero si esos procesos se lo das en forma local a un estado sólido, eso de alguna manera se mantiene la estructura cristalina, pero al hacerlos en forma local, eso lleva a que se rompa una cierta parte del sólido. ¿Está bien? Es decir, romper los vínculos. Cuando se rompe un objeto, se rompe la fuerza molecular que tenían ligadas las moléculas. ¿Sí, Martín? Bueno. Gracias. De nada. Entonces, históricamente la cantidad de calor se mide en calorías. ¿Está bien? Entonces la caloría se define como cualquier magnitud. Una caloría se define como la cantidad de calor necesaria hasta acá para elevar, ¿está bien? O sea, la cantidad de calor que uno, vamos a ver ahora, digamos, la relación entre la cantidad de calor que da sobre un cuerpo y su variación de temperatura depende de la temperatura inicial del cuerpo, depende de la masa del cuerpo y depende de qué tipo de sustancias, de qué tipo de material estemos referidos. ¿Está bien? Entonces, por eso la caloría se define como la cantidad de calor necesario, como está acá, para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14,5 grados centígrados a 15,5 grados centígrados. ¿Está bien? A veces se usa también, como dice acá, la kilocaloría, que es igual a 1000 calorías, y en el sistema británico, el sistema americano, norteamericano, la unidad de calor es lo que se llama la unidad térmica británica, o BTU, que es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura en 1 grado Fahrenheit de 1 libra de agua de 63 a 64 grados Fahrenheit. No sé si alguna vez escucharon la sigla BTU. Yo la vez que lo escuché es cuando leí en el diario los contratos de transferencia de gas con Bolivia. ¿Está bien? Se calculaban, los contratos están hechos en BTU. ¿Está bien? O sea, en unidad británica térmica. ¿Está bien? Pero bueno, nosotros no vamos a usar BTU. Pero sí, si el calor es una forma de transferencia de energía, también se puede medir, digamos, se puede hacer el equivalente entre energía y caloría, ¿está bien? A partir de pensar este experimento de Joule. Si uno agarra 1 gramo de agua y la pone a 14,5 grados centígrados y se fija, digamos, qué trabajo tiene que hacer esta pesa para que esta temperatura se eleve en 1 grado centígrado, y uno observa que el valor equivalente de una caloría es lo que corresponde a 4,186 joules. ¿Está bien? Y después, bueno, todo esto es regla 3 simple. ¿Está? Entonces, como les decía hace un rato, uno usa el símbolo Q para la cantidad de calor absorbida o recibida por un cuerpo. ¿Está bien? Entonces, si uno lo que hace sobre un cuerpo es producir una cantidad de calor infinitesimal, entonces, si la variación de temperatura del cuerpo es infinitesimal, la cantidad de calor que está intercambiando con el exterior para lograr esa diferencia de temperatura también es una cantidad infinitesimal, que lo llamamos diferencial de Q. ¿Está bien? La relación entre calor y variación de temperatura, como les decía hace un rato, depende de la masa, es decir, cuanto más masa tenga el objeto, más calor necesito para que tenga la misma variación de temperatura. También depende del tipo de material que yo tenga, ¿está bien? Es decir, como dice acá, se requieren 4190 joules de calor para elevar la temperatura de 1 kilo de agua en 1 grado centígrado, pero para elevar también en 1 grado centígrado la temperatura de 1 kilo de aluminio solo necesito 910 joules. ¿Está bien? Es decir, que depende qué material está intercambiando calor, yo necesito más o menos calor para lograr la misma variación de temperatura. ¿Sí? Esa cantidad, esa magnitud que me da la especificidad del material es lo que se llama calor específico. ¿Está bien? Entonces, si un material absorbe o entrega una cierta cantidad de calor Q,
diferencial de Q, la relación entre el diferencial de Q y el diferencial de temperatura está mediada por este factor que es M por C, por la masa y por el calor específico. ¿Sí? Esto quiere decir que cuanto más grande sea el calor específico, para lograr una dada incremento o decremento de la temperatura, más calor voy a precisar. ¿Está bien? O sea, los materiales con más calor específico son los que preciso más calor para lograr la misma diferencia de temperatura. ¿Sí? Y además, eso depende de la masa del material también. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Buenísimo. Típicamente, entonces, si yo agarro y esta ecuación la integro, si el calor específico es independiente de la temperatura, cuando yo integro la ecuación 1714, llego a la 1713. ¿Está bien? Fíjense que la 1713 es directamente la integral de 1714, asumiendo que el calor específico es constante. Cosa que vale en general, nosotros los ejemplos que vamos a usar, esto vale durante ciertos rangos de temperatura, pero no vale siempre. ¿Está bien? O sea, para gases ideales uno puede aproximar que el calor específico es constante y además es independiente del material. ¿Está bien? Pero eso vamos a verlo la clase que viene. Perdón, Pablo, no entendí, o sea, me perdí a lo último de todo cuando dijiste que el calor específico no depende del material, o sea, no es justo al revés, como que cada material tiene un calor específico porque es... Sí, exactamente. Pero yo lo que decía es que cuando vos estás con gases ideales, o sea, que es agarrar cualquier sustancia en la aproximación de que son gaseosas y están infinitamente diluidas, en esas circunstancias, de hecho, la ecuación del gas ideal es independiente del material, de la sustancia. Ok. Porque la misma ecuación la ecuación de gas ideal es la misma para cualquier sustancia. El calor específico de un gas ideal también es independiente de la sustancia. Solo en esas condiciones particulares. En general, depende de la temperatura y depende de la sustancia. ¿Está bien? Esta es la capacidad calorífica del agua, fíjate, depende de la temperatura. Perdón, ¿eso es porque el calor específico tiene que ver con la fuerza que tienen los enlaces? Por ejemplo, para el agua hay puentes de hidrógeno, hay London. Entonces, en un gas sí. no habría todas esas fuerzas, ¿lo consideras despreciable? Un gas ideal es un gas en donde no hay exactamente, digamos, en donde no... Bueno, London por lo pronto sí. No es un gas ideal. Un gas ideal es un gas que no, donde está tan diluido que las moléculas o los átomos no interactúan entre sí. Entonces, en ese sentido no hay interacción. Claro. Efectivamente, digamos. Entonces, el calor específico es cuando hay interacción, entonces, el calor específico, en un gas claro. ideal, interacción, consideras. ¿Cómo? Se cortó un poquito, Emma. No, o sea, el calor específico aparece al haber interacción entre moléculas, pero Exacto. en un gas ideal, como no hay interacción, es modelo de esferas, etcétera, no lo consideras. Sí, ni siquiera es un modelo de esferas, ¿eh? No, es menos que eso, digamos. No, ese modelo de... Modelo de partículas puntuales no interactuantes. De hecho, lo vamos a ver en la última clase. Bueno. ¿Está bien? Sí. Después vamos a ver lo de los grados de libertad y todo, Rodri. Eso después vamos a ver. Gas. Sí, pero tiene que ver con eso. Tema que partición, pero nos estamos yendo muy... No me quiero ir tan adelante. Una pregunta. Que yo ahora estoy cursando química y aproximamos al calor específico de los gases por gases ideales. Sí. No es que no tiene. No dije que no tiene, ¿eh? Estaba entendiendo mal entonces. Sí, dije que no depende, cuando vos vas a aproximar un gas por un gas ideal, entonces el calor específico de un gas ideal es independiente de la sustancia. Claro, sí. De hecho, vale, si el gas es monoatómico, vale 3 medios de Claro. R, y si es biatómico, vale 5 medios de R, la constante del gas. Sí. ¿Está bien? Sí, pero vale igual para entendiendo. todo gas, digamos. O sea, si vos tenés, no sé, argón o neón o cualquier gas que lo puedas considerar ideal, bajo ciertas circunstancias, el calor específico es el mismo para todos. O sea, no depende de la sustancia, eso es lo que decía.
Claro, bien, perdón, gracias. No, por favor. Bueno, muy bien. Bueno, si uno, como dice acá, esto es algo que, digamos, también, que es un resultado bastante razonable, pero si uno la masa, en vez de medirla en gramos, la mide en moles, ¿está bien? Entonces, uno divide la masa de una sustancia por el número de moles y la masa molar, por ejemplo, acá hace el ejemplo para el agua, entonces, el producto de la masa molar por el calor específico se llama capacidad calorífica molar o calor específico molar, y entonces la relación que teníamos entre calor y temperatura puede ser la masa por el calor específico o puede ser el número de moles por el calor específico molar. ¿Está bien? Es simplemente un cambio de escala y conceptualmente estamos hablando de lo mismo. Cuando uno hace las cuentas tiene que tener cuidado de qué magnitud está hablando, pero nada más, digamos. ¿Está bien? Y acá en el libro hay bastantes referencias a esos ejercicios, se los dejo para que lo miren. ¿Está bien? Y acá es una parte que está buena porque dice, bueno, la medición de los calores específicos requiere una gran habilidad experimental, digamos. Uno tiene que agarrar una muestra, aportar una cantidad de energía y medir los cambios de temperatura, está bien, y tener todo bien controlado. Y en general a mí lo que me interesa rescatar es que estos procesos en los cuales hay intercambio de calor y se produce una variación de temperatura, no solo dependen de la masa y de la temperatura y de la sustancia, sino que también dependen del proceso. Es decir, no es lo mismo intercambiar calor en un proceso a presión constante que a volumen constante. ¿Sí? Es distinto. Y eso lo vamos a ver con detalle después cuando veamos la primera ley. ¿Está bien? Pero eso hace que entonces el calor específico y la capacidad calorífica molar sean diferentes si estamos hablando de un proceso de presión constante o volumen constante. Entonces uno hable del CP y del CB, o sea, de los ejercicios específicos a presión o a volumen constante. ¿Está bien? Y eso tiene que ver con que si yo tengo, y lo vamos a ver en la primera ley de termodinámica, si yo tengo un volumen constante y yo le entrego calor a algo que no puede cambiar su volumen, todo el calor que lo entrega lo usa para aumentar la temperatura, pero si algo puede cambiar su volumen, cuando yo le entrego calor y lo que mantengo es la presión constante, entonces ese algo, además de incrementar la temperatura, se puede expandir. ¿Está bien? Entonces, para lograr la misma variación de temperatura, tengo que entregarle más calor, porque una parte lo usa para aumentar la temperatura y otra parte lo usa para expandirse. Entonces, eso es porque típicamente el CP es más grande que el CB. Eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Con cuentitas y todo. Entonces, en términos de energía, como que va a tener que entregar una partecita a hacer un trabajo de presión y otra parte a energía cinética para aumentar la temperatura. Por eso cuando veamos primera ley esto lo vamos a ver bien en detalle, ¿está bien? Pablo, ¿podrías repetir esto último de que se intercambia, digamos, el tema de que se expande o no? Sí, después cuando veamos primer principio lo voy a ver en detalle, ¿está bien? Así que si les queda alguna duda no se hagan problemas, pero le estoy dando un adelanto, ¿está bien? El adelanto consiste en lo siguiente, digamos, o sea, el calor específico me relaciona el calor con la variación de temperatura. ¿Está bien? Digamos, cuando uno hace procesos con sólidos, lo suele hacer a presión atmosférica constante, ¿está bien? Pero cuando uno lo hace con gas, lo puede hacer a presión constante o a volumen constante. Y resulta que la relación entre calor y temperatura, además de depender de la cantidad de materia y de las sustancias, también depende del proceso. O sea, no es lo mismo. La relación entre calor y variación de temperatura no es la misma si yo ese proceso lo hago a presión constante o a volumen constante. ¿Está bien? Y básicamente la explicación tiene que ver con lo que voy a dar en un par de clases, que es el primer principio de la termodinámica. Y eso tiene que ver con lo siguiente, con que si yo tengo un volumen constante, tengo algo y lo tengo restringido en volumen, no le permito expandirse, entonces si yo lo caliento, le entrego calor, todo ese calor que le entrego, ese sistema lo usa para subir la temperatura. ¿Está bien? Que es básicamente, como decía, además para aumentar su energía interna, cosa que todavía no definí. ¿Está bien? Pero si ese sistema yo lo tengo a presión constante, es decir, que le permito, no tengo restricción sobre el volumen, cuando yo le meta calor, ese sistema va a hacer dos cosas. Con ese calor que le meto, que es energía,
una parte la va a usar para expandirse, porque puede hacerlo, y otra parte la va a usar para incrementar su temperatura. Entonces, como está usando Claro, una entonces, parte para expandirse, está usando menos energía para incrementar su temperatura. Entonces, si yo quiero lograr un mismo incremento de temperatura, tengo que meterle más energía de calor para lograr no solo que aumente la misma cantidad de temperatura, sino que además que parte de esa energía la usa para expandirse. Si es confuso, guardalo ahí en el cajón de las cosas confusas y en un par de clases me lo reclamas. Bueno, dale, igual creo que ahora mejor. Gracias. Sí, está bien, pero después es más, vamos a hacer la cuenta exacta para gases ideales, digamos. Así que en un par de clases, 2 o 3 clases, vamos a estar mucho mejor que ahora para ese sentido. ¿Está bien? Entonces, bueno, después hay una cosa que ya habíamos charlado antes por una pregunta de Martín, creo, que está el término también que cuando yo le agrego calor a una sustancia, esa sustancia puede variar su temperatura, pero a veces pueden usar ese calor no para aumentar su temperatura, sino para cambiar de fase. En donde llamamos fase a los estados de la materia. ¿Está bien? O sea, nosotros ahora, como ya les dije, nos restringimos a las fases como los estados sólidos, líquidos y gaseosos, pero como yo les canté, ese concepto se puede extrapolar a mucho más, digamos, y el tema de las transiciones de fase es un tema que es muy importante en la ciencia de materiales. Hay distintas fases sólidas, fases que tienen que ver con cambios en propiedades eléctricas, como las propiedades superconductoras, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que no vamos a detenernos en esta materia, pero bueno, hacen bien en tener una idea de por dónde pueden ir las cosas, ¿está bien? Y digamos, un ejemplo conocido como acá es el tema de la fusión del hielo y la vaporización del agua. Si yo tengo hielo y le agrego calor, si el hielo está a 0 grados centígrados y yo le sigo agregando calor, lo que va a pasar es que ese hielo no va a incrementar su temperatura, sino que cuando está a 0 grados centígrados a presión atmosférica, en lugar de aumentar la temperatura, lo que hace es usar esa energía que le estamos dando para romper la estructura cristalina y convertir toda su estructura macroscópica en una estructura menos ordenada y, digamos, es lo que nosotros interpretamos como el cambio de sólido a líquido. ¿Está bien? Se forma agua. Entonces, ese calor que está asociado a un cambio de fase y no a un aumento de temperatura, a nivel macroscópico se llama calor latente de fusión. Y también depende de la sustancia y depende de la transición de fase que estemos hablando. ¿Está bien? El calor latente asociado con la transición de fase depende de si se está fusionando o vaporizando, y en el caso del agua es del orden de 79,6 calorías por gramo. Esto quiere decir que si yo tengo 1 gramo de hielo, necesito meterle 79,6 calorías para que se me transforme en 1 gramo de agua. ¿Está bien? Y mientras yo le estoy poniendo calor, se produce lo que se llama una coexistencia de fases, es decir, una parte del hielo se me va transformando en agua, tengo coexistencia de agua y hielo, está bien, y hasta que todo el hielo se transforma en agua, eso no aumenta la temperatura. Decime, Mercedes. No entiendo cómo el hielo no aumenta la temperatura. No, eso en principio es un hecho experimental. Si vos tenés hielo a 0 grados y le empezás a meter calor, y estás a presión atmosférica, yo le meto calor y el hielo no aumenta la temperatura. Pero en realidad vos, en lugar de ver qué es lo que pasa, en lugar de aumentar la temperatura, el hielo se empieza a derretir. ¿Sí? Y se empieza a derretir a temperatura constante. ¿Cómo entendemos eso? Que la energía que vos le estás poniendo, en lugar de usarla para agitarse cada vez más, lo usa para romper los enlaces y pasar de una estructura cristalina a una estructura de fluidos. ¿Está bien? En donde las moléculas ya no están localizadas en una estructura de cristalina de una red sólida, sino que se empiezan a mover con más libertad. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, el volumen, un sólido está confinado al volumen que tiene, en un líquido necesitas un recipiente. ¿Está bien? Entonces lo que ves es un cambio de estado de la materia. ¿Está bien? Yo pongo un cubito de hielo acá, lo dejo mirarse, se me derrite. ¿Sí?
También puede pasar igual que cambie de fase y a su vez la temperatura del objeto tipo aumente. Durante el Porque, cambio de fase, la temperatura del objeto no aumenta. claro, Hasta durante que el no, cambio. claro, hasta que no Después se te sí, transforma todo el hielo en agua, deja de aumentar la temperatura. claro. A partir de que tenés todo el agua, ahí sí, el calor que le metes, una vez que es todo agua, empieza a aumentar la temperatura del agua. Hasta que Claro. llegas a los 100 grados centígrados. Hasta que cuando llegás a una cierta temperatura, vos ves que el agua, en lugar de seguirse calentando como agua, se empieza a transformar en vapor. Claro, perdón, Mientras se una cosa que transforma en vapor, la temperatura no aumenta hasta que todo el agua se transforma en vapor. Pero, perdón, cuando se derrite el hielo, o sea, Sí. no es como que está aumentando la temperatura y por eso se derrite el hielo. O sea, Está aumentando la el agua no temperatura. tiene temperatura para derretirse. Está el hielo aumenta su temperatura hasta que llegas a 0. Si yo hoy le sigo metiendo calor, mientras el hielo se derrite, hasta que no se transforma todo en agua, la temperatura no aumenta. Eso lo podés medir. Ah, ok. Durante el proceso que se transforma todo el hielo en agua, la temperatura se mantiene constante. Y recién, cuando se te transforma todo en agua, a partir de ahí empieza a aumentar la temperatura de vuelta. ¿Es porque Pero, como que medio perdón. que se estaría equilibrando el agua con el hielo? Bueno, a ver, la respuesta de por qué es porque pasa. ¿Está bien? Ahora, vos lo que tenés que ese proceso, si vos lo pensás en términos microscópicos, vos tenés que, cuando vos le das, vos lo tenés que pensar como un balance entre, o sea, yo cuando tengo una estructura sólida, tengo dos moléculas, y yo la pienso en dos, que están acá, cada uno en ese lugar, y están haciendo una fuerza y están equilibradas. ¿Está bien? Cuando yo le meto temperatura, esas moléculas empiezan a vibrar. ¿Está bien? Empiezan a vibrar y empiezan a vibrar. ¿Está bien? Pero siguen ahí, porque están equilibradas y están equilibradas con todo el sólido. Cuando vos le das más energía, le estás dando más temperatura. Hay una energía que vos le estás dando que tiene que ver con la fuerza necesaria para mantenerse en la posición de equilibrio. ¿Está bien? Que si vos le das más energía que esa, vos rompés la ligadura. Entonces la transición de fase está asociada a que vos empezás a romper las ligaduras de los átomos. ¿Está bien? En términos de diagrama de energía, vos lo podés pensar de que en el estado sólido están en un mínimo de energía potencial. Cuando vos le das energía, empezás a salir del mínimo, y la temperatura necesaria para salir de esa estructura molecular tiene que ver con romper esa barrera de potencial que los mantiene en estado sólido. ¿Está bien? Entonces, lo que sucede es que a nivel microscópico, esa energía, digamos, cuando se da la transición de fase, se empiezan a romper todos los enlaces, se empieza a romper. Entonces, las moléculas que antes estaban confinadas a estar en lugares específicos, en la estructura cristalina, se empiezan a mover, pero hasta que no se rompen todos los enlaces, la energía cinética promedio, que es la temperatura, no aumenta. ¿Está bien? O sea, las moléculas usan esa energía que vos le das para desligarse. Claro, se rompían, era tipo las moléculas vibrando, no sé, y eso tenía que ver con la temperatura, pero bueno. ¿Cómo? Perdóname, Mercedes, no te escuché bien. Que pensé que cuando se rompían, o sea, que se dividan las moléculas, pensé que eso tenía que ver con las vibraciones, entonces dije, tiene que ver con la temperatura. Pero... Es que la energía tiene que ver con la energía potencial, que tienen que ver con la atracción que sienten, y también la energía total, la temperatura tiene que ver con, o sea, la energía interna viene por esas dos cosas, digamos, ¿está bien? Por la energía cinética, que es temperatura, y por la energía potencial, que tiene que ver con que esas partículas están unidas por una fuerza que tiene que ver con la fuerza de atracción molecular. Cuando vos le das energía a algo en forma de calor, en realidad le das energía, esa energía, digamos, le aumentás la energía, ¿está bien? Le aumentás la energía, la energía cinética hace que vos de alguna manera en algún punto puedes romper la fuerza de atracción que las tiene confinadas a lugares específicos en los cristales. Claro.
¿Está bien? Sí, bueno, me va a ir Está bien. llegando la información. Sí, a ver, uno no tiene por qué, o sea, esto que yo te digo, uno lo verifica experimentalmente. Si vos pudieras medir la temperatura del hielo que se está derritiendo, verías que no aumenta. ¿Está bien? O sea, en los términos que lo estamos viendo, cuando el hielo se te empieza a derretir, si vos medís la temperatura siempre ahí, vos vas a ver que la temperatura del hielo no cambia. Hasta que no se te termina de derretir. Claro. Lo que depende del tamaño del yo sistema, pensé que era Rodrigo, como que se claro. equilibraban entre ellos. Bueno, de alguna manera el hielo y el agua están en equilibrio, a la misma temperatura. Claro, eso supuse que como que no aumentaba de temperatura porque estaban en equilibrio, tipo compensándose. A ver, Zoe quiere decir algo y no la dejamos decir. A ver, Zoe. No, mandé una foto nomás que creo que hice se ve bien. Pero me acuerdo de algo en Nino que me flasheó mucho, como que me quedó, que no sabría explicarlo bien, pero me acuerdo que nos habían dicho que es por esto y Esto la que está acá. volatilidad de agua, no sé qué, está claro eso. No, pero Esto que que- cuando estabas hirviendo agua, que no le pongas sal antes de que hierva, porque estabas como interfiriendo con esa parte. Entonces, una vez que hervía, ahí le podías agregar sal, porque si no, como que estabas bajando el punto de ebullición. Bueno, Algo claro, así el era, punto de ¿no? ebullición depende, no es lo mismo para el agua pura que para el agua salada, digamos. Si vos le pones sal, bajás el punto de ebullición, pero no tenía que ver con esto. yo me voy a meter en tiene un poco, pero yo me quiero seguir moviendo en el mundo de las sustancias puras, digamos. Igual cuando le agregás sal al agua, lo que haces es aumentar el punto de ebullición. Entonces necesitas más calor para que suceda. ¿El agua salada no hierve a temperatura un poco más baja? No lo sé, ahí ya entro. Bueno. Por el soluto. El Pero, soluto o sea, causó el ascenso microscópico eso. Claro, y baje el punto de congelación por el soluto. Sí, y también era ascenso ebulloscópico y descenso crioscópico, porque tenés que vencer las interacciones entre el soluto y el solvente. Agua soluta. Bueno, ahí Claro. yo entro en terreno desconocido, así que no me voy a meter. Pero donde sí voy a meter es en esto, que la cantidad de calor necesario para fundir, y esto es una pregunta a creo que Rodrigo, que me preguntaba si no depende del tamaño del sistema, la cantidad de calor que yo tengo que meterle para derretir o para vaporizar una cantidad de sustancias sí depende de la masa. Por eso el calor es más o menos el calor latente. ¿Está bien? Hay una cosa que yo me olvidé decir, que acá hay una convención de signo implícita. ¿Están escuchando, no? Sí, profe, se escucha. Sí, se te escucha. Hay una convención de signo implícito que calor positivo, digamos, se asume que el calor es positivo cuando una sustancia absorbe calor y por lo tanto aumenta su temperatura. ¿Está bien? Y también que estas transiciones de fase son simétricas, es decir, que se da a la misma condición y temperatura que el hielo se funde, también el agua se solidifica, también de temperatura y de presión. Y que el calor necesario para lograrlo depende de la masa, por eso el calor necesario va a ser la masa que yo tenga por el calor latente de fusión. Lo que llamamos el calor latente de fusión es la cantidad de calor necesaria por gramo para fundir un hielo. Y también tenés el calor latente de evaporación, que es la cantidad de calor necesaria por gramo de agua para vaporizar un gramo de agua. ¿Está bien? En particular, esto depende de cada sustancia, pero fíjense que el calor latente de fusión es bastante más chico, es casi 80, que el calor latente de evaporación, que es alrededor de 540. ¿Está bien? Eso quiere decir que me cuesta más vaporizar un kilo me cuesta más calor, más energía, vaporizar un gramo o un kilo de agua que un gramo o un kilo que fundir un kilo de hielo. ¿Está bien? Y además, si haces la cuenta para convertir un kilo de agua líquida de 0 grados a 100 grados, ¿está bien? Eso te da del orden de más o menos 4,2 por 10 a la 5 joule, ¿sí? Es bastante más chico que la cantidad de calor que necesitas para evaporizar esa cantidad de agua, ¿está bien? Es decir, gastás menos calor en llevar una cantidad de agua a temperatura de ebullición que en evaporar toda esa cantidad de agua. ¿Sí? Y esos son los calores asociados a los cambios de fase.
Y entonces acá hay un diagrama que creo que es el que mandaba Zoe, ¿no? Hace un rato. ¿Qué pasa si yo parto con un trozo de hielo a menos 25 grados y lo empiezo a calentar? ¿Está bien? Si yo lo empiezo a calentar, entonces, acá dice tiempo, pero yo creo que sería más apropiado poner calor acá, la cantidad de calor necesario para calentar un trozo de hielo. Uno observa lo siguiente, digamos, que a medida que yo le voy metiendo calor, la temperatura va aumentando, ¿está bien? Va aumentando hasta que llega a 0 grados centígrados. Cuando llega a 0 grados centígrados, ¿sí? Y eso es un poco lo que estamos discutiendo antes, en vez de aumentar la temperatura se mantiene constante hasta que todo el hielo se te transforma en agua. ¿Sí? ¿Cuánto calor necesitas acá? Tiene que ver con el calor latente de fusión. Fíjense que esta meseta, esta línea recta horizontal, es más chica acá que acá, porque vos necesitas menos calor para derretir el hielo que para vaporizar el agua. ¿Está bien? Entonces, acá lo fundo, y una vez que todo el hielo se me transforma en agua, si yo le sigo metiendo calor, entonces ese agua va a empezar a incrementar la temperatura, hasta que llegue a los 100 grados centígrados. Cuando llegue a los 100 grados centígrados, lo que va a pasar es que ese agua, en vez de aumentar la temperatura, se me va a empezar a vaporizar. Y mientras se me vaporiza, la temperatura se mantiene constante. Se mantiene constante. Yo acá tengo una proporción de agua y gas, que si yo le sigo metiendo calor, me va cambiando la proporción entre vapor de agua y agua, hasta cuando llego a este punto, ya tengo todo vapor de agua. Y a partir de acá, que es todo vapor de agua, ese vapor de agua se me transforma todo en... tengo todo vapor de agua, si yo le sigo metiendo calor, empieza a aumentar la temperatura de vuelta. ¿Está bien? Este es un diagrama temperatura versus calor, y podemos ver que los puntos en los cuales la sustancia está cambiando de fase son puntos que ocurren a temperatura constante. Perdón, hay algo en esa fotito que me confunde, como la parte que dice el hielo se derrite en agua líquida y después el agua líquida se convierte en vapor, como que siento que son dos cambios de fase, pero están justo en, ¿se entiende? ¿Se Como entiende se tu está pregunta o se entiende el dibujo? No, no es mi pregunta. No, tu pregunta no se entiende. No, no sé, Yo no la como que, entiendo. Sí. Pero dale, haz como la que vuelta. veo, o sea, son dos, sí, sí, es que no sé cómo explicarlo, pero como que ahí veo dos cambios de fase, tipo el hielo se derrite Sí, en agua y el agua se convierte en vapor. exactamente. Y Acá tenés dos cambios de fase. Este y este. perdón, el hielo se derrite, está hablando de ese tramo BC. BC es el tramo BC es cuando el hielo se te convierte todo en agua. Ah, ok, pensé que te estaba hablando como de la pendiente que viene después, porque viste No, que la los pendiente que corchetes viene después están cuando se como ahí. calienta el agua. Ah, por eso, ok, Entonces, bárbaro. en el tramo BC se te transforma todo el hielo en agua. Entonces vos fíjate que el tramo BC es más cortito porque vos necesitas menos calor para derretir el hielo que para vaporizar todo el agua, la misma cantidad de agua. ¿Saben? Porque el calor latente de fusión es más chico que el calor latente de vaporización. Son 80 contra 540. ¿Está bien? 8 por 5, 40, 8 por 6, 48, 8 por 7, más o menos 7 veces más grande. Entonces, esta meseta, este plató, tiene que ser 7 veces más grande que esto. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto, me confundía como los corchetes que estaban arriba, que parecía que Sí, estaba sí, sí. hablando del tramo CD, No, por eso. no. Del tramo. En el BC tenés el hielo que se derrite y en el DE tenés el agua que se evapora. Bárbaro. Depende de la presión. Estamos hablando acá de toda presión atmosférica, Bruno. Y a veces también lo cuenta acá en el libro. A veces puede pasar que para sustancias muy puras y para condiciones experimentales muy cuidadas, uno tengas sobreenfriado, sobrevaporización. Es decir, uno puede tener hielo a más de 0 grados centígrados, se puede tener agua a más de 100 grados centígrados, pero son lo que se llama estados metaestables. ¿Está bien? Estados no estables, que ante cualquier perturbación vuelven al estado estable. ¿Sí? Bueno, muy bien. También puede estar en transiciones de estado
digamos, transiciones de fase entre sólido y gaseoso, que se llama sublimación, ¿está bien? Y acá también habla de sobreenfriamiento, de sobrecalentamiento de un líquido. Se los dejo para que lo... A ver, Delphi me pregunta algo, la pendiente en cada cambio de fase, no, los cambios de fase se... Mira, Delphi, los cambios de fase son acá, son horizontales, ¿está bien? O sea, justamente la pendiente vos tenés transferencia de calor, pero sin incremento de temperatura. ¿Está bien? El calor latente tiene que ver con que esta recta horizontal es más chica que esta otra. ¿Está bien? La pendiente tiene que ver con los calores específicos del hielo y del agua. ¿Sí? De hecho, el calor específico del hielo es más chico que el calor específico del agua, por eso acá tengo más pendiente y acá tengo menos pendiente. Sí, me expresé mal, quise decir eso, el calor específico. Gracias. Sí, de nada. Muy bien. Entonces, cálculos de calor es algo que van a hacer en la práctica el martes que viene. Así que yo no me voy a meter con eso. Tiene acá, como siempre, si quieren mirar acá en el libro, tiene un montón de ejemplos guiados que pueden ser muy útiles, está bien, y que los pueden tomar como referencia para los ejercicios de la práctica. Así que yo les voy a contar un poco, esto no entra en la práctica, pero yo les cuento, son los mecanismos de transferencia de calor, ¿está bien? O sea, uno puede, básicamente, el calor se puede transferir a través de tres mecanismos específicos, ¿sí? Y los materiales se dividen entre, si quieren, entre conductores y aislantes, por si son buenos conductores de calor o malos conductores de calor. Típicamente los buenos conductores de calor son también buenos conductores de electricidad. Básicamente hay tres mecanismos de conducción de calor. Se llaman de transferencia de calor. Se llaman conducción, convección y radiación. ¿Alguna vez los escucharon hablar? Convección, Sí. no. Convección no. Muy bien. Entonces, se los voy a detallar acá. La conducción es cuando se da la transferencia de calor a partir de, cuando el calor se transfiere por un sólido, básicamente, ¿está bien? Por un material, por ejemplo, un metal, ¿está bien? Si uno agarra y pone un metal, pone un extremo a una temperatura, como está acá, una temperatura caliente y el otro extremo a una temperatura fría, lo que observa es que hay una transferencia de calor que va desde la temperatura más caliente a la temperatura más fría. Esa transferencia de calor es directamente proporcional al área, es decir, cuanto más área tenga este metal, más calor se transfiere por unidad de tiempo. Cuanto más distancia haya entre la fuente caliente y la fuente fría, más lenta es la transferencia de calor. Y también depende del material, esa transferencia de calor, también lo que se mide es el flujo de calor, o sea, la variación de calor por unidad de tiempo, por unidad de área. ¿Está bien? Eso se llama corriente eléctrica de calor, como yo les decía, depende de la diferencia de temperaturas, es directamente proporcional al área y es inmensamente proporcional a la longitud. ¿Está bien? Esta constante de acá depende del material y se llama conductividad térmica. ¿Está bien? Y típicamente los metales tienen una conductividad térmica mucho más alta, como ven acá, el aluminio, el latón para el cobre, que para otras sustancias como los ladrillos o el corcho o el vidrio o la fibra de vidrio. ¿Está bien? Entonces, los materiales que son buenos conductores de calor también son buenos conductores de electricidad, básicamente porque los mismos el mecanismo por el cual se conduce, se transfiere el calor, es básicamente por los electrones libres que se mueven en el metal. ¿Está bien? Si pongo un tipo de metal, se comparte energía, ¿no? No entiendo la pregunta, Rodrigo.
Se transfiere, sí, digamos, acá, digamos, si vos estos son fuentes que las mantenés a esta temperatura, entonces no se equilibra porque tenés como un flujo de calor constante, vos estás manteniendo las temperaturas artificialmente, digamos, pero si estos fueran materias que están a diferentes temperaturas, se te va transfiriendo calor hasta que las temperaturas se igualan. ¿Sí? Y esa transferencia de calor, que es en la conducción, se da básicamente es proporcional a la diferencia de temperaturas al área e inversamente proporcional a la longitud. ¿Está bien? Lo que en general es un bajo, digamos, los gases quietos, en reposo, son buenos aislantes de transferencia de calor. ¿Está bien? Básicamente, cuanto más grande es el área, más calor se te transfiere. Uno pierde calor por superficie, ¿está bien? Bueno, acá no voy a entrar mucho en estos detalles. Después, si quieren, lo pueden ver. Pero el otro mecanismo que es para transferir calor es lo que se llama convección. ¿Está bien? Uno tiene convección cuando hay transferencia de calor por un movimiento de un fluido. ¿Está bien? Esa convección puede ser convección libre o convección forzada. ¿Está bien? La convección libre es la que tiene lugar, por ejemplo, cuando yo estoy arriba de una estufa y tengo el aire que está arriba de una estufa, que básicamente tiene que ver con que el aire que está cerca de la estufa, cuando se calienta, baja la densidad, ¿está bien? Porque se dilata, baja la densidad, al bajar la densidad se hace más liviano, sube, y el movimiento del aire, entonces se produce que el aire caliente va subiendo porque es de menor densidad, cuando va subiendo se enfría, baja, está bien, y se produce un movimiento de fluido que tiene que ver con esas fluctuaciones de densidad. ¿Está bien? Esos movimientos de convección libre se van naturalmente a la atmósfera y tiene bastante que ver con el balance de energía que hay entre la atmósfera y las grandes superficies como los mares o la tierra. ¿Está bien? Ahora, uno puede hacer un movimiento de convección forzada y producir transferencia de calor a partir del movimiento de fluidos. ¿Está bien? Eso es básicamente cuando tiene un sistema de radiadores en un edificio. ¿Está bien? Pero ahora, estudiar la convección libre en particular es un sistema bastante complicado porque este movimiento típicamente suele ser turbulento, entonces tener una descripción detallada de esto implica la descripción de un fluido turbulento, y eso es bastante más complicado. Lo que sí es interesante es que justamente el aire es un buen aislante si está quieto, ¿está bien? Por eso, en general, si uno quiere aislar bien una casa del exterior, en general, si uno tiene ladrillos huecos o tiene en las aberturas sistemas de doble vidrio, en el cual en el medio tiene aire encerrado que no se mueva, ¿está bien? Como la conductividad térmica del aire quieto es muy baja, entonces cuando uno tiene un gas quieto, no se produce buena transferencia de calor. ¿Está bien? Ahora, si el gas ese se puede mover, entonces lo que estamos evitando de transferencia de calor por conducción lo tenemos por convección, porque el movimiento del aire justamente hace que cuando el aire se mueva, transfieran calor por convección, que por conducción lo haría con mucho menor eficiencia. ¿Está bien? ¿Sería como una cámara de aire que se forma? O sea, exactamente, y de hecho las sustancias que son buenos aislantes son sustancias que por su estructura, como por ejemplo el poliestireno, la espuma de poliestireno o la lana de vidrio, o mismo la lana, que retienen en su interior aire en reposo, y justamente esa capa de aire en reposo, esos animales que tienen pelos o la lana, típicamente lo que se hace es una capa de aire en reposo que es una mala conductora de calor, y eso te permite aislar térmicamente dos sistemas que están a distinta temperatura. ¿Está bien? Y cuando uno hace construcciones, lo que trata es de un poco de reproducir eso. Por eso, en general, en las paredes se rellenan de poliestireno,
para asegurarse de que el aire no se mueva, ¿está bien? Bueno, o sea, se hacen esos sistemas de doble o triple vidrio en las aberturas para que justamente, de hecho, si vas a los países que tienen temperaturas más bajas o acá en la zona del país que tiene temperaturas más bajas, las aberturas típicamente son de doble vidrio, ¿está bien? Porque son menos transferencia de calor que las de vidrio simple, ¿está bien? Y por último, el otro mecanismo de radiación de transmisión de calor que es omnipresente es el de transferencia de calor por ondas electromagnéticas, ¿está bien? Esto lo van a ver de vuelta en física de electromagnetismo y óptica, ¿está bien? Y básicamente se sabe por experiencias físicas que cualquier cuerpo que esté por encima del cero absoluto, que tenga temperatura, cualquier cuerpo caliente emite ondas electromagnéticas. Típicamente a temperatura ambiente esas ondas electromagnéticas son invisibles porque esas ondas ocurren en una frecuencia, en una longitud de onda que corresponde al infrarrojo, ¿está bien? Pero si aumentás la temperatura, uno empieza a ver, por ejemplo, cuando uno calienta un metal, uno empieza a ver en un momento que el metal cambia de temperatura, está el rojo vivo, ¿está bien? Entonces ahí la radiación se hace visible y de alguna manera el color que tiene es una medida de la temperatura. ¿Sí? Entonces, esa es, toda la física que subyace a eso es una física que tiene que ver un poco lo que llama la física moderna con el desarrollo de la teoría cuántica. Nosotros no vamos a profundizar en eso, pero típicamente el calor por unidad de tiempo que se emite por radiación es proporcional a la temperatura a la cuarta, y esa radiación, o sea, si uno tiene una buena teoría para eso, midiendo el calor que emite, la cantidad de calor por unidad de tiempo, puede tener una buena medida de la temperatura, es lo que usan los termómetros de medición infrarroja. ¿Está bien? Lo que te meten cuando entras en un local. Si vas al shopping ahora y te querés ir al shopping que están abiertos, te miden la temperatura para dejarte entrar con un termómetro de temperatura. ¿Está bien? Entonces, básicamente, los tres mecanismos de calor involucrados lo podemos sintetizar, y con esto termino la clase. Si uno tiene una estufa, un radiador de estufa, ¿está bien? Si yo toco la estufa, me quemo por conducción. Si yo pongo la mano arriba de la estufa, el calor que me llega es por convección, por las moléculas de aire que están subiendo. Y si yo pongo la mano al costado de la estufa, pero no la estoy tocando, el calor que me llega es por radiación. ¿Está bien? Así que bueno, con eso básicamente terminamos un poco los conceptos de calor y temperatura.